Muy buenas noches, mi nombre es Raspaledi Martínez Soto, estudiante de Administración Financiera de la materia Desarrollo Social Contemporáneo, es NRC 2949 y el tema a tratar son los hitos históricos del desarrollo. Para ello utilizamos tres apoyos, dos lecturas y un video. Bueno, se puede decir que el desarrollo dice que es la civilización de los pueblos, pero se puede hablar de comparación o de oposición de los países y las sociedades. O también se puede decir que a mayor civilización es un pueblo desarrollado o por la falta de ella se dice que es un pueblo subdesarrollado dependiente del país, o sea, lo que podríamos hablar de imperialismo y civilización. También se puede decir que es una ideología de los intereses de los países industrializados. Podríamos hacer una analogía del proceso económico y del desarrollo natural, que es una característica de la homogeneidad de los pueblos y de la dominación de los países que hace más dependientes unos de otros. Por ejemplo, en países suramericanos o los países latinoamericanos somos dependientes, podríamos decir, de países como países europeos y por ejemplo, o también Estados Unidos. En los diferentes países ricos y pobres se puede decir que hay por el aumento de la globalización económica aumenta esta desigualdad. Se puede decir que los países ricos son el 14% de la población mundial, 75% del Producto Interno Bruto. Pero en los países desarrollados aumenta la escasez, lo que hace que en los países desarrollados se aumente el capitalismo y los subdesarrollados estamos como sujetos o viviendo sobre ese movimiento, lo que permite que en el desarrollo de las diferentes cosas u objetos que las personas manejamos haya se, exista el capitalismo o todos los fundamentos del capital, que son la extracción, la producción, la distribución y el consumo y la exposición. Lo que aumenta es la economía de los materiales, pero se pierde muchas veces la interacción de la sociedad, de las personas que hacen parte del sistema, y podríamos decir que esta parte de la sociedad podríamos llamar que son el gobierno y las personas y las empresas. El gobierno, que muchas veces no da un buen manejo a toda la sociedad, entonces ellos son los que imponen las leyes y las empresas hacen su desarrollo productivo. Lo que hace el desarrollo de las cosas es aumentar el consumo, pero aumenta el consumo, pero estamos destruyendo sea los bosques o los diferentes recursos naturales. ¿Por qué? Porque cada vez nos hacemos más dependientes de las cosas, y a medida que aumenta el consumo de las personas, entonces las cosas se vuelven cada vez más obsoletas, lo que hace que cambiemos cada día de todo, así sea de calzado, de tecnología, pero haciéndonos creer que esto hace parte de nuestro desarrollo, y muchas veces se olvidan del desarrollo como tal de las personas. Eh, Nos hacen más consumistas y nos olvidamos de las cosas sencillas como es eh, el compartir con la familia, con nuestros hijos o con nuestros allegados, porque vivimos cada vez más ocupados por trabajar para hacer más dinero para poder adquirir todos esos bienes de consumo. Pero esta desigualdad que también se ha vuelto en nuestro planeta ha ocasionado no solo el daño ecológico a todo el sistema y
aparece lo que es el cambio climático. Pero para allá hay gente que defiende y ha empezado a construir una cultura de que tengamos un consumo moderado y que esto se convierta como en un círculo, que lo podemos consumir y podemos para ello también hacer que las cosas se reciclen o aumentar su uso, pero sin olvidarnos de las personas y sin olvidarnos del medio ambiente, para que se convierta en un ambiente o en unos productos renovables. También hablamos del aporte que hizo Juan Pablo II Carol Botila en su doctrina social de la Iglesia, y él habla de la desigualdad social que hay en el mundo, y aparecen otra vez los países desarrollados y subdesarrollados, y esto se da porque hay una desigualdad social en todas las partes. ¿Y por qué se da esta desigualdad social o este aumento de los países desarrollados sobre el aumento del capitalismo? Se da desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó la hegemonía europea. Entonces Estados Unidos y Rusia empezaron a ser como contradictores, el uno por el lado occidental y el otro por el lado oriental, pero Estados Unidos con el capitalismo y Rusia con el marxismo. Entonces, estos son dos corrientes que son demasiado diferentes, y lo que hacen es que las dos en su forma de ser hacen daño a la sociedad y se olvidan en su criterio de la naturaleza de las personas, de que el trabajo tiene que ser valorado por lo que hacen las personas, y se debe tratar a una persona como un ser integral. El trabajo constituye la dimensión fundamental de la existencia porque refleja la creación del universo. Pero el aumento del capitalismo explota y violación de la dignidad humana por el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se valora el trabajo de las personas y se explota. Y como decíamos anteriormente, el consumismo hace que cada vez las cosas sean más fáciles de desechar, pero el valor con el que se hacen esas cosas es mucho más económico. ¿Por qué? Porque para hacer ese trabajo se ha explotado a las personas y también a los recursos naturales. El subdesarrollo se aumenta por la deuda internacional de los países industrializados. Entonces, porque en Occidente sigue imperando el capitalismo liberal y en Oriente el colectivismo marxista. El desarrollo debe estar regido por un objetivo moral y por una orientación dirigida al verdadero bien y a la felicidad auténtica, sin olvidarnos del hombre que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y que como todos los seres de la naturaleza tenemos un valor auténtico y que debe ser consagrado en los derechos humanos.